Lo que no puede ser es que todos los problemas que tienen que ver con salud mental sigan siendo un tabú. Y yo ya, pues entrando en lo personal como afectada dentro de mi familia, pues quiero que lo saquemos a la luz y que todas pongamos en la calle lo que necesitamos y que pidamos lo que necesitamos y no nos encerremos en casa, que no nos hacemos ningún favor tratando estos temas como tabúes, sino que son derechos por los que tenemos que luchar. Y no hacemos nada, y son personas, la mayoría de las diagnosticadas jóvenes, que van cumpliendo años y que hay que integrarlas en la sociedad. Tiene que dejar de ser un tabú y desde el ayuntamiento tenemos que empezar a ayudar a socializarlas, entre otras cosas. Según la Organización Mundial de la Salud, claro, es mundial y en todos los países no se diagnostica de la misma manera ni en el mismo número de diagnósticos. Sufren trastorno del espectro autista 1 de cada 160 personas. ¿Vale? Si eso lo trasladamos a Portu, estamos hablando de 300. Nosotros pedíamos varias cosas. Uno, que todas las actividades y actos que sean organizados o promovidos por el ayuntamiento sean accesibles para personas con todo tipo de discapacidad. Entonces, a partir de ahí supone más cosas, y es que se reserve en todas las actividades un espacio no solo para personas con movilidad reducida, sino otro para aquellas personas que tienen una discapacidad de tipo cognitivo, ¿vale? Como pueden ser sobre todo personas con trastorno del espectro autista, que las grandes aglomeraciones, el estar mucha gente junta, pues les molesta, y que eso se pueda reservar. Que facilite a todas aquellas personas con esas discapacidades el acceso sin esperas, sin colas, porque son cosas que se llevan muy mal. Dicen que ya lo hacen, esto por ejemplo, pero yo no lo he visto publicitado en ningún sitio. Entonces, si ellos dicen que muchas de estas cosas se están haciendo, pues que lo hagan saber a la población, ¿no? Pedimos también un servicio de préstamo de auriculares antirruido. Como sabes, desde el Carrequín Podemos y desde Portugal Ojo Despierta, todos los años solemos llevar una moción con cuenta de los petardos, fuegos artificiales y demás. Este año lo hemos obviado porque vemos que no hay nada que hacer y además cada vez son más ruidosos. Si hablas con la gente, pues bueno, que lo repetimos por activa y por pasiva, no se trata solo de los animales. Se trata de que hay muchas personas con hipersensibilidad auditiva. Entonces, personas que hay que integrar, como he dicho antes, y que se les podría facilitar un préstamo de auriculares antirruido para esas ocasiones, que se cogen antes, se entregan después y que puedan disfrutar también de ello. Actividades socioculturales inclusivas, especialmente desde juventud, enfocada a personas jóvenes, pues sobre todo con discapacidades cognitivas. Campañas de sensibilización a este tipo de colectivos, que tradicionalmente siempre se les ha tratado como el tonto, y la mayoría de tonto no tienen un pelo, tienen unas inteligencias superiores a la media, pero una sensibilidad en lo emocional muy grande. Que se promueva una red de voluntariado para el acompañamiento a todas las actividades de estas personas, porque es una forma de integrarlos y que vayan acompañados de gente de su edad y que hagan amistades, no solo de los padres. Pedimos la contratación o formación de una persona del área de servicios sociales que trabaje de forma transversal con todas las áreas del ayuntamiento, para que pueda informar en un teléfono que también pedimos, para personas con discapacidad puedan consultar qué actividades tienen accesibles, que se les pueda informar e incluso que puedan plantear mejoras. A esta gente es más delicada de lo normal, hay que atenderles con un cariño especial, y esto se tiene que ver claramente en el ayuntamiento. Lo que menos me ha gustado de esta moción es que se nos presente una moción alternativa a 24 horas vista de un pleno, en donde prácticamente no nos dicen absolutamente nada en contra de lo que hemos presentado. Es más, en el pleno prácticamente todos estaban a favor de lo que hemos presentado, pero no han tenido la voluntad política de apoyar a esta moción. Eso nos han dicho que podíamos haberla intentado regularizar entre todos, pero la realidad es que a 24 horas vista y a 5 minutos del pleno decirnos eso me parece
vamos a dejarlo así, en un poco una desfachatez y muy poca gana de poder llegar a acuerdos. Mer, has desglosado cada uno de los puntos de la moción en la que luego se ha aprobado, que es la alternativa PSOE-PNV, el equipo de gobierno. ¿Se pierden alguno de esos puntos? ¿Qué es lo que se pierde? ¿Queda deslavada? ¿No queda deslucida? Queda deslavada completamente, porque si te fijas es seguir facilitando como se viene haciendo hasta ahora en todas las actividades, bla, 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 seguir organizando y desarrollando, seguir incluyendo. Es decir, en realidad no propone nada nuevo. No concreta. No concretan nada. Es más, a nosotros se nos ha acusado de presentar una moción generalista cuando de generalista no tiene nada. Pedimos medidas muy concretas y exactas. Y luego ya entrando en lo que decía José Ramón, lo que es vergonzoso es el trato que se está dando en este ayuntamiento últimamente a la oposición, porque esta moción no solo que se haya presentado con 24 horas una moción alternativa, a lo que ya nos tienen acostumbrados, es que no fue incluida en el orden del día de la comisión correspondiente y se tuvo que tratar de urgencia. La moción estaba registrada con tiempo más que suficiente para que fuera incluida, para que fuera dialogada y para llegar a un acuerdo. Se nos ha dicho la falta de tiempo de preparar la alternativa y demás, porque claro, en estas fechas que hay muchos actos, claro, que hay muchos actos, pero que va antes. Es decir, hay que ver qué va antes. Para algunos va el trabajo y para otros va la foto en casilla de campaña que estamos. Entonces, si para ellos va antes estar en todos los actos y sacarse foto en todos los actos que hacer un trabajo que impacte de verdad en la ciudadanía, pues cada cual se retrata. Es así, lo que hemos denotado es eso, que primero son las fotos y después es el trabajo del ayuntamiento. Nosotros, por parte de ellos, no hemos visto ningún tipo de oposición a la moción que hemos presentado, todo lo contrario, les ha parecido fenomenal, pero han votado en contra. Eso es lo más doloroso que tiene un partido político como el mío, cuando saben sobradamente ellos que esto es un trabajo concienzudo y que los datos que nos ofrece la OMS son precisos y concretos. 300 personas en el municipio de Portugalete que puedan estar afectadas por este tipo de síndrome son muchas personas para que no se tengan en cuenta. No podemos apoyar una moción en la que en el primer párrafo se dice que el Ayuntamiento de Portugalete, y voy a leer literalmente, ha dejado de lado o no ha tenido en cuenta a las personas con diversidad funcional. Porque saben perfectamente que si en algo se trabaja y se sigue trabajando y se ha trabajado en este ayuntamiento desde todos los departamentos de servicios sociales, juventud, cultura, obras y urbanismo, deportes, etcétera, es en hacer una villa y una ciudad más amigable, más accesible a las personas, implementando programas donde las personas con diversidad funcional puedan acceder en igualdad de condiciones que el resto de los ciudadanos. Eso no quiere decir que no se puedan seguir mejorando, por supuesto, siempre se pueden implementar nuevas medidas y siempre se puede mejorar y hay que seguir trabajando en ese aspecto. Es verdad también que a día de hoy algunas de las propuestas que ellos plantean son de difícil aplicación para una administración local. También es verdad que las nuevas tecnologías afortunadamente pues avanzan vertiginosamente y lo que hoy es de difícil aplicación, pues igual dentro de unos meses tenemos programas que nos permiten llevar a cabo algunas de las propuestas que plantean. Además lo he comentado, ahora mismo por ejemplo en el Museo Rialia estamos haciendo una reorientación del museo y fíjate si tenemos en consideración y en cuenta todas estas casuísticas que estamos trabajando con la Fundación 11 para que el Museo Rialia en el futuro sea un museo accesible para las personas con discapacidad visual, auditiva, cognitiva o con movilidad reducida. Y luego, pues porque también muchas de las cosas que ellos plantean en la moción se están realizando en Portugalete y yo, bueno, pues me voy a centrar un poco, que luego mi compañero Chema se centrará también en sus áreas, pero yo me voy a centrar un poco, por ejemplo, en todas las actividades culturales, las personas con diversidad funcional tienen un acceso más cómodo y adecuado, además de un sitio preferente. Y no solo hablamos de movilidad reducida, hablamos de discapacidad visual, auditiva, intelectual. Esta información viene publicitada en la web del Ayuntamiento a la hora de hacer una reserva y también en el reverso de las invitaciones. Es más, es que las personas de Juegos y Espectáculos de Gobierno Vasco, yo creo que también hay que poner en valor lo que se hace, que no quiere decir que no tengamos que seguir trabajando y haciendo más actuaciones, pero hasta Juegos y Espectáculos de Gobierno Vasco, incluso los proveedores culturales que trabajan con nosotros, nos felicitan y nos han felicitado por lo bien organizado que están las actividades culturales. El Parque Infantil de Navidad, por ejemplo, tiene monitores que atienden a usuarios con necesidades especiales.
Las personas con diversidad funcional no tienen que esperar cola para entrar a los espectáculos. Toda esta información, además de, como he dicho, que aparece en la web y en las invitaciones, el personal de cultura también se informa en el Centro Cultural Santa Clara cuando se pregunta o en las mismas actividades. En los últimos años, tanto en el aula joven como en Santa Clara, se han incorporado cursos de lengua de signos, por cierto, con muchísima aceptación, pues para visibilizar, concienciar y acercar a la ciudadanía a este medio de comunicación. En la programación cultural hemos ido incorporando actividades en las que los protagonistas o parte del elenco de las actividades culturales son personas con diversidad funcional. Este año mismamente la protagonista del musical La Bella y la Bestia era una persona invidente. El año pasado tuvimos otro musical con niños con síndrome de Down. Otros años hemos tenido personas con movilidad reducida que eran protagonistas de la actividad teatral que llevábamos a cabo. Y, por ejemplo, el año pasado también tuvimos otro musical en el que parte de la trama y las canciones, los actores hacían simultáneamente lengua de signos. No puede ser en el 100% de la obra, pero sí había partes importantes de la obra que hacían simultáneamente lenguaje de signos. En el ámbito deportivo, el área de deportes tiene un programa que se llama Por tu Inclusión, donde se realiza deporte adaptado para personas con necesidades especiales, normalizando la práctica deportiva en estas personas. ¿Queda camino por recorrer? Sí, pero no se puede decir que este ayuntamiento ha dejado de lado estas cuestiones porque no es verdad. Y lo que decimos es que vamos a continuar con estas acciones, que vamos a seguir trabajando y para progresivamente y siempre que sea posible seguir avanzando para garantizar el acceso a todas las personas, a todos los servicios y favorecer su inclusión en los diversos ámbitos de la vida. Pero yo creo que lo principal es que hay que ser honestos con la ciudadanía y decir qué se está haciendo, qué podemos hacer a corto plazo y que vamos a seguir mirando alternativas y seguir implementando programas y actuaciones para visibilizar a ese colectivo y que esas personas tengan las mismas posibilidades que el resto de los ciudadanos para acceder a las diferentes actividades que se programan desde el ayuntamiento. Se han hecho cosas, pero que tenemos un camino muy largo por recorrer en el ámbito de la inclusión, porque cuando hablamos de necesidades educativas especiales o necesidades especiales y discapacidad, hablamos de un elenco de casuísticas muy amplias y muy importantes. Entonces, el trabajo es mucho lo que hay que hacer y además hay un compromiso por poder hacerlo. Pero tiene que ser siempre desde las competencias que tenemos como administración y que tenemos como ayuntamiento. Muchas de las cosas que se han planteado hoy en el Pleno, que se decían, pues son competencias también de otras administraciones, que tiene que ver con el diagnóstico, que tiene que ver con la atención especializada, con los servicios especializados. Nosotros nos dirigimos a un ámbito más global. Entonces, lo que queríamos hacer en esta moción alternativa era, en primer lugar, pues reconocer la apuesta del equipo de gobierno por seguir trabajando, avanzar en todo lo que tiene que ver con la inclusión, con la diversidad y con los valores que tenemos como pueblo. Yo creo que Portugalete en ese sentido, no solo a nivel municipal, sino todo su tejido asociativo, pues es un ejemplo. Luego también queríamos poner en valor, como bien ha dicho Estíbaliz, todos los pasos que se han dado y todas las adaptaciones que se han ido realizando en servicios y en programas para poder dar cabida a todas las personas, en la medida de las posibilidades que tenemos. Tenemos que tener en cuenta que en muchas ocasiones hacemos actividades y servicios que es para gran formato, entonces tenemos que ver cómo poder hacer y cómo ubicarlo. Pero a día de hoy, en las de gran formato, todas las personas que tienen una necesidad especial tienen un hueco, tienen un espacio preferente, tienen un acceso preferente y además se buscan localizaciones que sean fácilmente accesibles. Y luego asumíamos compromisos concretos, pero compromisos concretos que entendemos que se pueden hacer en el corto o medio plazo. Y en ese sentido tenemos que ser honestos, es decir, nos tenemos que comprometer en un pleno municipal a hacer aquellas cosas que podemos hacer. Y de ahí viene muchas veces que pongamos seguir trabajando, profundizando y marcar retos. No es llenar de aire un papel, sino es reconocer lo que está hecho y asumir con compromisos concretos de avance. Entendemos el debate, entendemos la preocupación, pero sí que nosotros creemos que este es pues un ámbito en el que tenemos que trabajar más juntos y no marcar tanto las diferencias o agrandar los desencuentros.